Listo. Pues bienvenidos a la segunda conferencia de las públicos sobre depresión, ansiedad y estrés, que bueno, pues esos son los temas que vamos a abarcar en estos 4 días de cumbre, de 5 días de hecho, de diferentes visiones, diferentes perspectivas, herramientas para tratar estos temas de salud emocional que son tan importantes el día de hoy, que son una de los problemas de salud que generan más faltas y bajos rendimientos en las áreas laborales. Entonces, de hecho, a muchos empresarios les preocupa, sobre todo por la baja en el rendimiento, no por otra razón. Pero pues ahorita lo vamos a atender no desde el punto de vista de la baja del rendimiento, sino de la felicidad y el placer que nos podría proporcionar poder entender cómo manejar nuestra mente. Entonces, bueno, pues los dejo en manos de la psicóloga Abigail Martínez, que ella se presente y que nos empiece a hablar de su tema. Con mucho gusto. Buena tarde. Un saludo para los que están presentes y también para los que estarán viendo pues la grabación. Mi nombre es Abigail Martínez Navarrete. Soy psicóloga por la UNAM y actualmente me estoy formando como psicoanalista, pero además de ser psicoterapeuta, pues soy ser humano, igual que todos los que están presentes. Bueno, el día de hoy les voy a hablar acerca de 3 conceptos que considero suelen ser confundidos por el exceso de información en el medio. Me refiero pues tanto a redes sociales como toda la información a la que estamos expuestos. Pero también suele ser confundido por la falta de conocimiento de nosotros mismos. Es una paradoja porque hay mucha información pero poco conocimiento personal, ¿no? Bueno, quiero aclarar que esta ponencia no es para realizar un autodiagnóstico como tal o promover tratamientos sin acompañamiento, sino el objetivo es que ustedes puedan identificar con mayor claridad cuándo es necesario acudir con un profesional de la salud mental y cuál sería el indicado, porque no todos los profesionales de la salud mental, pues medicamos, por ejemplo, medican, porque soy psicóloga, no soy psiquiatra, y entonces ese es el objetivo, que ustedes tengan herramientas claras para poder identificar por dónde. Durante esta tercera cumbre enfocada en la salud mental, ustedes van a recibir herramientas para lograr un tratamiento multidisciplinario y complementario. Esto va a ocurrir a través, bueno, de nuestro conocimiento personal. Van a recibir información sobre trastornos de ansiedad y depresión y muchos otros recursos súper valiosos como la aromaterapia, el papel que va a jugar la alimentación para el buen funcionamiento del sistema nervioso, flores, orgonitas, el papel de la reconexión con la naturaleza, que también es muy importante, ejercicio como yoga, agua, herbolaria, bueno, en fin, va a haber muchísimos recursos. Hay que buscar que el conjunto de estos recursos que se van a ofrecer para todos ustedes promuevan nuestra salud mental, que por eso estamos aquí reunidos. La invitación sería que hagamos aprovechamiento de todo lo que podamos, vayamos eligiendo qué sí checa nosotros, qué nos puede ayudar para aprender a equilibrarnos mentalmente, emocionalmente y lograr bienestar o felicidad, que es lo que nos estaba mencionando la doctora Nancy. Ahora sí vamos al tema. ¿Por qué es importante conocer la diferencia entre tristeza, depresión y melancolía? Piensen que si nosotros contamos con información clara, podremos saber algo muy importante, que es por dónde empezar. Porque muchas veces esa es la pregunta. Sabemos que no estamos bien, pero no sabemos por dónde empezar o por dónde buscar nuestra mejoría. Entonces, eso es
importante conocer pues también esta diferencia entre la depresión, la melancolía. Porque si estamos atravesando tristeza, vamos a tener que permitir que ocurra la tristeza porque es algo totalmente natural. Si es tristeza, vamos a tener que tomar decisiones, vamos a tener que buscar recursos reconfortantes, vamos a hacer un ejercicio de introspección, que la introspección es mirar hacia adentro, hacia nosotros mismos, y vamos a, o podemos iniciar una terapia, si hay tristeza, podemos hacer recurso de la meditación, del yoga, de un viaje incluso, o reencontrarnos con la naturaleza, que eso lo va a poder aprender en el taller que se va a impartir a las 4 de la tarde. Y bueno, ese es en el caso de la tristeza, pero si estamos atravesando un duelo, las preguntas van a ser totalmente distintas. Por ejemplo, nos tenemos que preguntar a quién sí tenemos, porque el duelo significa que perdimos algo. Entonces la pregunta va a ser, ¿perdí algo o a alguien? ¿Pero qué sí tengo o a quién sí tengo? ¿No? Si estamos atravesando ya algo más delicado, como es un trastorno de depresión, tendríamos que en primera instancia asistir con un psiquiatra y que nos medique o se evalúe. Y en el caso de una pues depresión grave, la medicación va a permitir empezar a retomar la vida y también empezar a retomar otros recursos. Ahorita van a entender por qué. Si se trata de una melancolía, por ejemplo, lo que nos convendría es asistir a una terapia con enfoque psicoanalítico, porque el psicoanálisis nos va a permitir poner palabras. Es como si en psicoanálisis aprendiéramos a hablar o a poner palabras donde todavía no hay, ¿no? Hacer consciente lo inconsciente. Bueno, les voy a empezar a explicar de qué se trata la tristeza. La tristeza es una emoción básica, natural, evolutiva y completamente normal. De hecho, gracias a la tristeza, tenemos la oportunidad de tenernos en momentos donde es necesario parar y repensar y hacernos preguntas importantísimas como, ¿qué me pasó? La tristeza es una emoción o es la emoción que más nos va a enseñar sobre nosotros mismos. Todas las emociones nos enseñan algo, pero la tristeza tiene esa característica o esa maravilla de mostrarnos y de enseñarnos mucho sobre nosotros mismos. También nos enseña a tomar mejores decisiones para mantenernos bien o para caminar hacia nuestro bienestar. ¿Ok? La tristeza nos ayuda a sobrevivir lo más posible. En pocas palabras, la tristeza, aunque no lo crean, promueve la vida. ¿Por qué? Bueno, que la tristeza nos indica por dónde no. Si lo pensamos de una manera pues metafórica, la tristeza funcionaría como una brújula natural, igual que otras emociones. Por ejemplo, la alegría nos va a indicar por dónde sí, la tristeza por dónde no. Observen que cuando estamos alegres, avanzamos por ese mismo camino, vamos motivados, y cuando estamos tristes, nos detenemos, ¿ok? Incluso observando nuestro cuerpo podemos darnos cuenta que cuando estamos experimentando tristeza, por lo general queremos estar acostados o no queremos salir, queremos estar más quietos, o cuando estamos alegres, al contrario, estamos en movimiento, con energía, con entusiasmo. Por ejemplo, me imagino ahorita una escena donde estamos bailando, ¿no? Pensándolo de manera básica y muy general. Imaginemos ahora que existiera la tristeza, que no existiera esta emoción.
muy probablemente seguiríamos avanzando por el mismo camino sin detenernos y sería algo muy peligroso. Será como pasarnos un semáforo en rojo y realmente muchas veces lo llegamos a hacer. Nos pasamos el semáforo, aunque ya esté en rojo, no lo pasamos. Y ahí estaba la emoción de la tristeza titilando, dando señales, pero no nos detuvimos a ponerle atención y nos pasamos muchas veces por miedo a no experimentar la propia tristeza. Muchas veces es así. Y lo que ocurre es que el malestar se va haciendo cada vez más grande hasta que ya no hay otra opción que detenernos a sentir la tristeza, ¿no? En el mejor de los casos. Esto pasa mucho, por ejemplo, en las relaciones de pareja, porque sabemos que no nos sentimos del todo satisfechos, motivados, amados, y continuamos la relación. Y cuando inevitablemente ya surge un rompimiento, experimentamos más tristeza porque no nos detuvimos a plantearnos cómo iba funcionando la relación, qué necesitamos o que simplemente no nos detuvimos a contemplar o a escuchar al otro, ¿no? Este es un ejemplo que ocurre muy continuamente. Bueno, entonces la tristeza nos va a indicar lo que no es. Y aceptar el no nos permite varias cosas muy importantes. Principalmente nos va a permitir librarnos, nos va a permitir ordenarnos y ajustar el rumbo con decisiones que nos lleven a nuestro bienestar. Es decir, la tristeza en esencia o en equilibrio va a promover decisiones que nos lleven al bienestar y significa decir no, por aquí no es el camino, ¿ok? Forzosamente, cuando atravesamos tristeza, tenemos que tomar decisiones, porque las flores van a decidir por nosotros, el sol no va a decidir por nosotros, los aceititos de plantas tampoco van a tener esa función de decidir. Lo que van a hacer estos recursos es nos van a ayudar a transitar el malestar de una forma amena, nos van a acompañar, estos recursos van a acompañar, nos van a dar un apapacho físico, nos van a ayudar mientras nosotros decidimos. ¿Se dan cuenta? Estos son recursos, pero quien tiene que tomar la decisión o decisiones somos nosotros mismos. No van a surgir por sí solas. ¿Ok? Bueno, la tristeza es como un generador de que hay una conciencia de que un ciclo de hacer ya terminó y nos tenemos que mover. Es un estar un poco tranquilos para después pensar hacia dónde o decidir hacia dónde nos vamos a mover. Ahora, ocurre que hay cosas que sabemos que sí queremos, pero que sentimos que nos han sido arrancadas. Es decir, tenemos un pensamiento que va más o menos así. Me quitaron algo que sí quería tener porque me estás diciendo, Abby, que la tristeza significa que por ahí no es, pero yo me di cuenta o yo sé que eso sí lo quería. ¿Eso qué significa? O tan simple como perder un hijo que queremos mucho. Esto implica un duelo. Tristeza no es duelo. Este es otro proceso. Aquí en duelo, por ejemplo, lo que tenemos que aprender es a rendirnos porque la cabeza nos va a pedir constantemente recuperar algo que sí queríamos, pero que perdimos. En el duelo, lo que tenemos que desarrollar es la creatividad, porque este proceso, o cuando perdemos, es una invitación a voltear a ver quién se quedó, a ver quién sí tengo y qué sí tengo, y aprender a soportar
el vacío o aprende a vivir, nos va a permitir que cosas nuevas lleguen, por ejemplo, y durante el duelo, algo muy importante que va a ocurrir es que vamos a voltear y si no, quiere decir que tenemos que salir a buscar algo nuevo o un equipo nuevo. Si perdí casi todo, perdí mi casa, perdí mi trabajo, perdí a mis seres amados y solo me quedó un cuerpo, pues afortunadamente tenemos un cuerpo, ya es algo para trabajar con la pérdida. El duelo también consistirá en hacer parte de nuestra vida lo que perdimos. No significa que se borre esa huella de lo que perdimos, sino vamos a obtener recursos para aprender a vivir sin lo que teníamos. Muy bien. Ahora les voy a compartir acerca de la depresión. ¿Qué es depresión? Bueno, la depresión es un trastorno grave que, como les mencionaba la doctora Nantley, actualmente está siendo un tema muy alarmante. Mientras yo preparaba pues esta ponencia, me di cuenta que hay muchísimos datos que me parece muy significativo compartir con ustedes y que de verdad no quiero dejarlos pasar porque se están indicando de la gravedad de este trastorno en la actualidad, que se agravó mucho más después de la pandemia, porque la pandemia nos quitó la certeza y nos aumentó muchísimo la angustia. Entonces, fíjense, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, actualmente la depresión afecta el 4% de la población a nivel mundial. A lo mejor 4% suena como un número chiquito, pero si lo pasamos a individuos así, significa 300 millones de personas afectadas por este trastorno en el mundo. Ahora, según datos de la UNICEF, en América Latina, que es donde nosotros nos ubicamos, casi 16 millones de adolescentes entre 10 y 19 años vive con algún trastorno mental. Imagínense que eso representa el 15% de la población adolescente. Es algo bastante significativo. Y tan solo en México, en nuestro país, 4.8 millones de personas han experimentado un trastorno o un episodio depresivo según las estadísticas del INEGI. Si se dan cuenta, es un trastorno que está muy presente y que está complicando mucho la forma de vivir o la calidad de vida. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a entender qué es la depresión. La depresión, a diferencia de la tristeza, que es una emoción, que es natural, la depresión es un trastorno psiquiátrico. La tristeza no es un trastorno, ¿okay? Es algo natural, ya lo habíamos mencionado. Cuando hablamos de un trastorno es porque ya existe una disfunción. Por ejemplo, ya no haces actividades diarias, aunque las tengas que hacer. Ya no vas a trabajar, aunque tengas que ir. Dejas de atender a tus hijos si es que los tienes, aunque los tengas que atender. El hijo puede estar por ahí en riesgo y tú no estás alerta. Necesita comer y no hay motivación, no hay ese impulso. Dejas de bañarte y todos los que te rodean, tus familiares, tus amigos, pueden notar que hay esta disfunción. Pueden notar que algo no está bien. ¿Okay? La depresión suele estar vinculada a experiencias imponderables de la vida. Esto quiere decir que a todos nos puede ocurrir una experiencia de pérdida o de separación.
Y la depresión ya es una parte a lo mejor de la tristeza en desequilibrio, porque me indica que no he aprendido a perder. ¿Ok? Existen diferentes niveles de depresión, uno más agudo. Los agudos están particularmente ligados a sucesos como las pérdidas, pero son transitorios en la vida. Y otro crónico, otro nivel de depresión crónico, que es muy constante, es mucho más complejo y que se va a mantener a lo largo de mucho tiempo. Aquí ya estaríamos hablando, por ejemplo, de la melancolía. ¿Ok? Ahora, ¿cómo puedo identificar si tengo síntomas de depresión o si alguien tiene síntomas de depresión? Les voy a hablar a grandes rasgos de los más evidentes, y el primero sería tristeza extrema, constante todo el día. Piensen, por ejemplo, cuando termina el novio, ¿no? En la adolescencia. Y estaban muy tristes ese día que rompieron. El primer día de rompimiento sí puedes estar todo el día llorando, pero el segundo día la tristeza sí está presente y es por muchos momentos, pero ya no todo el día. Y el tercer día un poco menos. Y si no stalkeamos y ya bloqueamos al novio o al exnovio, pues cada vez menos va a aparecer la tristeza, ¿no? La depresión no ocurre de esa manera, porque la tristeza es extrema, está constantemente afectando la vida cotidiana y de una manera grave. ¿Okay? Entonces, uno, tristeza extrema, constante todo el tiempo. El segundo síntoma muy común o que ha caracterizado este trastorno es la anedonia. Esta palabra quiere decir que hay incapacidad de sentir placer y de disfrutar la vida. Por ejemplo, falta de placer en lo que antes sí nos gustaba. Si antes te gustaba ir a comerte un elote con mayonesa, chilito, limón y queso por la tarde, la depresión ya te da igual. Si antes te gustaba ir todas las mañanas a caminar al cerro, ver el amanecer, con la anedonia o este síntoma, ya nos da igual. Ya no nos importa hacer o ya no nos va a dar placer hacer lo que antes sí. Ya no lo haces. Ya no sientes nada por lo que antes sí te gustaba hacer. Hay una falta absoluta de energía o interés de hacer esas cosas que te daban mucho gozo o mucho bienestar. Es decir, que en este sentido estamos completamente detenidos. El tercer síntoma es una sensación de desesperanza. Sentir como que nada va a poder ser. ¿Okay? Y el cuarto, que es algo más grave, ya son pensamientos negativos contra mí mismo. Empezarse a sentir cansado o sentirse incapaz, empezar a sentir que nuestra vida no tiene un sentido, empezar a sentir un vacío, y es cuando empiezan estos juegos mentales de ideas del suicidio. ¿Okay? Empezamos a jugar mentalmente con la idea del suicidio. ¿Y si me muriera hoy? ¿Y si mejor ya no vivo? ¿Okay? Este sería otro síntoma. Estos 4 síntomas, que son tristeza extrema y constante todo el día, anedonia, que es incapacidad de sentir placer o disfrute por algo que antes no lo daba, la sensación de desesperanza y los pensamientos negativos pueden ir acompañados de otros síntomas, como irritabilidad,
cambios súbitos en nuestro estado de ánimo, mucha fatiga, alteración del sueño, que eso quiere decir dormir demasiado o dormir muy poquito, no conciliar el sueño, falta de deseo sexual, alteraciones en la alimentación, por ejemplo, comer en exceso o comer muy poco, no comer, y también dificultad para tomar decisiones. Si recuerdan, lo que mencionaba al principio, la emoción de la tristeza nos promueve tomar decisiones, pero cuando ya está instalado un trastorno de depresión, esta condición suele estar completamente disminuida. Ya no podemos tomar decisiones. Se nos dificulta demasiado. ¿Okay? Estos van a ser pues los síntomas principales, y para determinar si hay depresión es que estos síntomas se presenten más de 2 semanas, varios de estos síntomas durante más de 2 semanas, ya estamos hablando de un trastorno de depresión. Si a través de la información ustedes identifican a alguien cercano, ustedes mismos están atravesando depresión, las recomendaciones serían las siguientes. Primero, asistir con un psiquiatra para una evaluación más precisa. El psiquiatra pues es el encargado, es el especialista más experto en este trastorno. Y mientras más complicado sea el momento, es más necesaria la medicina psiquiátrica. También puede pasar, fíjense que hay que poner atención, que los síntomas físicos se lleguen a confundir y también los trastornos. Por ejemplo, puede haber un cuadro, un caso, un trastorno de sueño, de la alimentación, mucha fatiga, pero no necesariamente sea depresión. Puede estar asociado con, por ejemplo, la resistencia a la insulina. Y esta enfermedad tiene relación con el mal manejo de emociones, específicamente del estrés, pero es otro tema. Si se dan cuenta, no tiene que ver. Ahí entonces el método sería diferente, porque lo que se tendría que hacer es aplicar mejor manejo del estrés, hacer ajustes en los hábitos de la vida cotidiana para llevar una vida con menos estrés. ¿Okay? ¿Se dan cuenta por qué es importante asistir con un especialista? Porque si no somos expertos, nos podemos confundir y podemos pensar que a lo mejor estamos deprimidos y no estamos deprimidos, estamos tristes. Podemos pensar que estamos deprimidos y no tenemos una depresión, tenemos resistencia a la insulina y demasiado estrés, y el tratamiento va a ser diferente. Y los recursos que vamos a utilizar también tendrán que ser diferentes. Miren, yo soy de la idea como psicóloga de hacer lo posible por no requerir medicamentos, pero también soy de la idea de que si los requerimos, sí hay que tomarlos un tiempo, quedarnos también solo con el remedio biológico. Les decía al inicio, aquí en la cumbre afortunadamente van a tener una variedad de recursos, y ustedes al observar o al empezar a estudiar, al acercarse, van a poder elegir cuál es el más adecuado de acuerdo a su estilo de vida, de acuerdo a sus necesidades, y van a encontrar con qué conectan más. Con la aromaterapia, más un tratamiento psicológico, o si con el tema de los elementos en la naturaleza, etcétera, ¿no? Bueno, además de asistir con un profesional de la salud mental, con un psiquiatra y un psicólogo, en caso de depresión, otra recomendación sería mantenernos en contacto con personas que amamos. En un estado depresivo o de depresión, en un trastorno, sí o sí los otros o los que nos aman van a notar que no estamos funcionando y nos van a acercar recursos, nos van a escuchar y nos van a acompañar con su amor. Entonces,
Si no nos sentimos bien, si estamos detectando que estamos más cerca de una tristeza que ya está en desequilibrio y que es ya un trastorno de depresión, será muy, muy, muy valioso, muy importante estar cerca de personas que nos aman. Esto nos va a permitir acercarnos a los tratamientos. Muy bien. Ahora, vamos a platicar un poco acerca de la melancolía, que es un término que poco se utiliza, es un término tal vez un poco usado, conocido, poco viejo. Sin embargo, desde el psicoanálisis sí revisamos o sí utilizamos el término melancolía y se caracteriza por un malestar crónico o que ha permanecido durante mucho tiempo. Es como una depresión crónica. Las personas que están atravesando por melancolía no van a tener claridad de qué fue lo que perdieron. Cuando hablamos de depresión y de estas pérdidas que nos ocurren imponderablemente a lo largo de la vida, si hay una noción o si identificamos qué se perdió, qué nos dolió. En la melancolía, no necesariamente. La melancolía es crónica y no se tiene idea de qué se perdió. Y tampoco se hace mucho al respecto. Es básicamente como si fuera un estilo de vida en el malestar. Los síntomas pueden ser un dolor que no se puede comunicar. Solo está ahí, pero no sabemos cómo comunicarlo, cómo verbalizar. No hay un lenguaje, por así decirlo, para iniciar respuestas. Esto es mucho más complejo, lo sé, pero ocurre y está presente en muchas personas que no lo crean. Ahora, otro síntoma es que la persona se va a refugiar en la inacción. Es decir, no va a tomar acción. Se va como el muerto mucho tiempo o hasta la muerte misma como una forma de vivir. No se entiende en la melancolía cómo lidiar con la pérdida. Este es otro síntoma. No se entiende cómo lidiar con lo que se perdió, no se sabe lo que se perdió, no se sabe cómo comunicar el dolor, no hay acción. ¿Se dan cuenta? Esto es mucho más complejo. Porque, por ejemplo, si pensamos en el duelo, lloramos por un muerto, por ejemplo. Pero en la melancolía nos morimos con el muerto. O sea, es como estar muerto en vida. ¿Okay? Para la melancolía, lo que tendríamos que buscar es un tratamiento que ofrecemos los psicoterapeutas, que será en pro de que la persona vuelva a reconectar poco a poco con la vida para volver a contemplar alrededor y hacia adentro. Este sí es un proceso más largo y mucho más largo, si se dan cuenta, pero se puede lograr. Cuando hay tristeza, si se dan cuenta, depresión o melancolía, nos podemos tomar de la mano de un psicólogo y todos los recursos que queramos añadir. Por ejemplo, podemos hacer las combinaciones que nos resulten más beneficiosas. Si es depresión, se tendría que combinar, por ejemplo, el acompañamiento psiquiátrico y psicoterapéutico, y psicoterapéutico puede ser con meditación, con ejercicio, con lo que ustedes den. Muy bien. Me gustaría saber si de las personas presentes tienen algún comentario o duda para poder, pues que también ustedes participen y poder desarrollar más el tema.
Pueden abrir micrófono los que están en Zoom o pueden escribir en el chat. ¿Qué piensan? ¿Sí identifican la diferencia? Hola, buenas tardes. Soy Blanca Ponce. Hola, Me surge hola, la Blanca. duda de si la melancolía es mayor que la depresión, es difícil de expresar, puede manifestarse a través de un dolor físico. Y puede manifestarse a través de dolor físico. ¿Por qué? Porque, fíjate, ahí viene lo complejo de la melancolía, Blanca, porque lo que no sabemos hablar, a veces el cuerpo somatiza. El cuerpo quiere ser un medio o un traductor de lo que no sabemos hablar. Entonces, por eso, a través de la terapia psicoanalítica, tendríamos que adquirir esa habilidad de ser consciente, aprender a hablar y el cuerpo no tenga que manifestar con enfermedades físicas el dolor que estamos viviendo, porque es un dolor interno, es un dolor psíquico y sí, muchas veces o la mayoría de las veces, cuando no sabemos verbalizar, cuando no sabemos decir lo que nos pasa, lo que nos sentimos, nuestro cuerpo va a través de enfermedades, lamentablemente, muchas enfermedades. Bien, es No que sé yo si tengo tengo una infección crónica en toda la zona de las mandíbulas, la boca, y tengo muchos dentistas. Entonces, todos coinciden con que hay saliva ácida, cambié la alimentación, que hay coraje reprimido por todas las piezas dentales dañadas, y el dolor en esta zona de los ganglios parótidas es constante, constante. Entonces, pues estoy aplicando lo que estás compartiéndonos a beneficio personal. Entonces dije, bueno, hay coraje, hay rabia, hay tristeza, que hay que está aquí atorado, que está expresando constantemente. Entonces, bueno, la duda es cómo lo saco. que quiere salir, ¿no? Que quiere salir, está aquí reunida. ¿Cómo lo sacamos o cómo lo sacas, Blanca? Pues tendrías que acercarte a un proceso terapéutico para poder empezar a ver o a desmenuzar poco a poquito, con mucho cuidado, con mucha armonía, con mucha paciencia, ¿qué significa esa rabia? Porque tú a lo mejor dices, ahorita cayó un 20 y dices, a lo mejor esto es mucha rabia, pero ¿de dónde? ¿Cuál es el origen de la rabia? Y el terapeuta te va a acompañar para que ambos vayan traduciendo de dónde viene esa rabia, qué significa, qué la detonó, por qué está aquí, por qué no se puede hablar. Porque si está esa rabia, va a haber un castigo o qué va a haber, ¿no? Entonces, recomendaría terapia psicoanalítica, ser muy paciente y además de la terapia psicoanalítica o recursos, digo, que es muy atenta en la cumbre para ver cuál resuena, cuál te mueva. Ese que te mueva, Quita, ese es el que tienes que agarrar para empezar a poder traducir de qué va esa rabia. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hay un comentario, parece. Dice, podemos vivir en melancolía sin dejar de hacer nuestras actividades. Es como cuando lloramos y no sabemos por qué. Cuando, ay, perdón, es que está al revés mi teléfono. Cuando alguna situación que nos pasa sin tener aparente conexión nos refleja una gran tristeza. Yo tomo varias terapias actualmente, pero eso pasa como con alguna frecuencia, sobre todo cuando manejo largas distancias. Bueno, pues sí, sí es parecido, a lo mejor estás conectando con algo y sí tendrías que hacer una investigación, igual que Blanquita, mucho más profunda de lo que está ocurriendo.
a través de terapia psicoanalítica y demás. Dice, ¿en los 3 hay cambios bioquímicos en el cerebro o solo en la depresión? En los 3 hay cambios químicos, sí, no solo en la depresión. En la depresión es más evidente una alta de serotonina, pero en los 3 hay cambios bioquímicos. Cuando estamos tristes lloramos y ese es un cambio bioquímico, ¿no? En la melancolía, por ejemplo, estamos inhibidos y dejamos de segregar estas hormonas. Entonces sí, en los 3 hay cambios bioquímicos. Nada más que actualmente, pues en la depresión se resalta mucho eso. De hecho, la depresión se dice o se resalta mucho este cambio bioquímico porque también ya resulta un negocio para las farmacéuticas realmente. Entonces, se pone mucha énfasis en la depresión, este cambio bioquímico, para darnos un remedio biológico que sería el medicamento y pues ya, vuelve a funcionar, vuelve al trabajo, vuelve a ser pues efecto funcional para el capitalismo, por así decir. Y, ya cambiar mi teléfono porque si no los veo al revés. Lo importante para Dice, la depresión, lo importante para la depresión es que el paciente tiene que salir del espacio tóxico que alimenta esa depresión. Es una pregunta. A ver, ¿me la puedes repetir, por favor? Lo importante para la depresión es que el paciente tiene que salir del espacio tóxico que alimenta esa depresión. Sí, pero además otras cosas. Porque imagínate pensar en salir del espacio tóxico que genera la depresión es complejo. Cuando ya estás en la depresión, es súper complejo. Entonces, sí, pero además otras cosas como decisiones, algo que habíamos pues abordado en el tema de la tristeza y principalmente observar si es depresión o no, ¿no? Pero sí, decidir estar o no estar, por ejemplo. No sé si alguien más. Jacqueline tiene la mano levantada. Sí, hola Abby, buenas tardes. Adelante. Sí, Hola. acerca de, ¿sí me escuchan? Acerca de lo que acaban de decir, yo creo que hay personas que por más que cambien su entorno, eso no va a solucionar el problema. Es algo que por más que la pongas aquí, la pongas allá, la lleves acullá, si lo trae, siempre va a estar inconforme en donde la lleves, ¿no? Y es algo que pues tiene que ver hacia adentro y ver, descubrir, en el caso de que no sepa qué es lo que le molesta o qué es lo que la tiene triste o deprimida, tiene que descubrir hacia adentro qué es lo que está pasando, si no, no hay manera, o sea, por más que hagan lo que hagan, ¿no? Claro, tienes mucha razón en tu intervención. De hecho, sería descubrir la génesis, porque si estamos permaneciendo en un espacio a lo mejor que llaman tóxico o que está generando eso que no hemos entendido desde dónde viene. Y eso puede venir desde la relación con nuestros papás, desde cómo fuimos concebidos, desde si papá quería que tú fueras hombre o que fueras mujer, ¿no? Entonces, ahí la importancia de ver muy adentro, entender desde dónde viene y por qué no nos estamos pudiendo mover. Porque muchas veces es eso, que no nos podemos mover de lugar porque no hemos traducido, porque no entendemos de dónde surgió, cuál es el origen de permanecer en el malestar. Me parece que va a haber una conferencia también donde se va a profundizar sobre la adicción al malestar. Por ahí vi. Así que
No se la vayan a perder. Todas están muy interesantes. No sé si a alguien más le interese participar, tenga algún comentario, alguna duda. ¿Qué les pareció? ¿Quedó claro? Y también que si puedes introducir el taller de al rato, porque ustedes inician a las 4. Ah, muy bien. Bueno, pues el taller que organiza mi hermana, Nadia, van a aprender de manera práctica cómo mejorar el estado de ánimo, ¿okay? Cómo volver a reconectar a través de los elementos de la naturaleza. Porque fíjense, la depresión sí está ya muy asociada con la época posmoderna, con el capitalismo, con el ritmo de que llevamos. Esto nos ha llevado a conectarnos. Entonces, la propuesta del taller es de manera muy simple cómo podemos, aunque no vivamos en el contexto, de conectar o mejorar el estado de ánimo. Algo que tenemos a la mano es el sol, el agua, la tierra. Si no es tierra, una placa, bueno, pues va a elegir otro elemento de la naturaleza para poder volver a arrancar, porque de eso se trata. Vean la depresión como un estado en donde estamos más cerca de la muerte o de lo parecido a la muerte, y lo que se quiere en el tratamiento es que nos apegemos a la vida. La vida significa pues la alegría, la motivación, y entonces eso se tratará el tratamiento, ¿no? Que podamos conectarnos nuevamente con la vida o con el amor a la vida. Un comentario, ¿ayudas a leer? Y otra pregunta. Dice, ¿hay algún cuestionario que se tome como base para desmenuzarnos? ¿Para qué? Desmenuzarnos, como lo que decíamos. Muy bien, bueno, pues les daba unas preguntas guía, dependiendo si es tristeza, si es un duelo, va a haber preguntas claves para poder ser más efectivos. La idea es que ustedes se acompañen si ya es un trastorno de depresión, por ejemplo, pero les vamos a dejar ahí en un icon un descargo de un PDF donde yo voy a poner preguntas clave para que ustedes puedan desmenuzarse. Por ejemplo, recuerden que en el duelo nos vamos a tener que preguntar a quién sí tengo, porque el duelo es perdí algo, pero a quién sí tengo. ¿Quién es mi equipo? ¿No? ¿Quién es mi equipo con el que me voy a acompañar para transitar mi vida? Y si la respuesta es no tengo equipo, bueno, voy a salir a buscar a un equipo porque no tengo equipo. ¿Ok? Entonces, ¿a quién sí tengo? Por ejemplo, en el caso de la tristeza, una de las preguntas que nos tendríamos que hacer es, ¿qué me pasó? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué decisión? Acuérdense que se trata mucho, en el caso de la tristeza, de tomar decisiones. La tristeza no es por ahí, entonces buscar por dónde, a dónde sí quiero, por qué no funcionó aquí. Es notar como abrir tu armario, tu closet, y revisar ropa. Y hay ropa, vas a encontrar ropa que tiene mucho tiempo que no usas o que ya no te queda. Simplemente bajaste de peso, subiste de peso, ya no te queda, la vas a tomar a decir, pues la necesito, quiero esto, ¿no sirve? No, tal vez no. ¿Me gusta? No, ¿me gusta esta prenda? No, no, pues no la he usado. Y entonces decides a lo mejor donarla o decides desecharla, etc. Más o menos así funciona. ¿Alguien más por ahí? Hay otra pregunta. Dice, ¿hay algún examen químico que pueda saber qué hormona del cerebro falta o está en desequilibrio?
¿Hay algún examen químico que pueda saber eso? Seguramente sí, ahí tendría que ser acompañado de psiquiatra, que es el especialista en este tipo de desórdenes, o en todo caso, si no es con el psiquiatra, si es otro tema, el neurólogo. Entonces, seguramente sí. Yo no podría especificar tan a detalle porque soy psicóloga, entonces no tengo tanto conocimiento acerca de, pero lo que sí es que si tú tienes esa duda, te puedes acercar al psiquiatra y él te va a referir o te va a indicar qué estudio es el adecuado para que tú tengas esa certeza. Ahora recuerden que el tratamiento que siempre se indica para cualquier trastorno de origen psicológico es primero el tratamiento psicológico convencional, antes de abrirse el cerebro o hacerse una resonancia o aventarse de cabeza o cambiarse de sexo. Primero vayan al psicólogo y no una vez o dos veces ahí que iban pasando y ya, no, un año, 2 años de terapia psicológica seria. Una vez cada 15 días al menos como absoluto mínimo, lo ideal es que fuera cada semana cuando los trastornos son severos. ¿Por qué? Porque aunque no fuera eso y aunque al final sí descubras que sí te falta la serotonina porque hay algo en tu cerebro que está mal, actualmente eso me lo dijeron a mí cuando yo hice mi tratamiento psicológico, que el 85% de los problemas del ser humano es el drama mental. O sea, el darle la vuelta y la vuelta a lo mismo, y eso se desarticula hasta que te conoces a ti mismo, ya sabes, ahí ya va la burra al trigo de nuevo. Entonces, como ya te conoces, dices, mejor cambio de actividad, entonces cambias de actividad y ya sabes qué hacer con tus emociones. Entonces, que aunque realmente una hormona te faltara, es solamente un 15% de tus problemas. Y es totalmente viable vivir con una disfunción mental del 15%, o sea, porque dices, bueno, sí, algo no funciona bien en mí, hay cosas que no me hacen bien. Por ejemplo, a mí el alcohol no me hace bien, ¿por qué? Porque tengo una deficiencia clara en mis receptores de dopamina. ¿Cómo lo descubrí? Porque cuando estuve haciendo investigación sobre el ojo de gallina, encontré un chorro de artículos que dicen que los fetos que crecimos en úteros de madres deprimidas usualmente tienen menos receptores de dopamina activos. Porque dicen, pues, ¿para qué? Si ni se producen, ¿no? Entonces mejor ni los activaron, mi ADN. Y entonces necesito estarme estimulando constantemente con cosas en contacto con la naturaleza. Pero pues es algo con lo que puedo vivir. ¿Quiere decir que necesito tomar dopamina artificial? En mi caso no. A lo mejor en otros casos sí. Pero eso lo descubres hasta que tomas psicoterapia. Te das cuenta que sí, no eres igual al resto y la mayoría no somos iguales al 80% de la población que no tienen ese tipo de características. Pero si no tomas un tratamiento psicológico serio, nunca lo vas a saber. O sea, de verdad va a ser inmanejable aunque fuera el 5% de tu cerebro el que no funciona bien. ¿Algo más que quieras añadir, Abigail, o algo más? Bueno, los psicólogos también hacemos este tipo de evaluaciones para transferir si es necesario con el psiquiatra y si no, bueno, les decía, en todos los casos, tristeza, depresión, melancolía, te puedes acompañar de un psicoterapeuta, un psicólogo, más lo que tú quieras agregar. O si el psicólogo te dijo, ¿sabes qué? En la evaluación me doy cuenta que hay un tema de depresión agudo, tienes que asistir con un psiquiatra, bueno, se tiene que complementar, pero los tres aspectos que hablamos hoy se pueden acompañar de un psicólogo, más lo que ustedes quieran pues agregar. Ya verán en la cumbre, van a tener un montón de recursos, un montón de herramientas y ustedes van a ir eligiendo cuál es más adecuada con conocimiento, porque se les va a explicar de qué va cada uno. No sé si alguien más. Dice Blanca Rosa, ¿podrías describir en qué consiste la psicoterapia y cómo sana? Uy, es una belleza, porque Blanca, en la psicoterapia tú vas a tener una conversación con tu terapeuta extraordinaria. Eso quiere decir que no va a ser una conversación ordinaria
y el terapeuta va a ayudar a que tú formules preguntas a ti misma que te van a ayudar a acomodar las piezas. Es un encuentro de unos minutos, de unos 50 minutos aproximadamente, y donde tú vas allá y puedes hablar del tema que tú quieras. Nosotros le llamamos asociación libre, y eso que tú traigas, si tú quieres hablar hoy del sol o de lo que se te ocurra, con eso podemos encontrar, aunque tú no lo creas, recursos de autoconocimiento. Un conocimiento profundo, o eso promueve. Se trata en generales de una conversación extraordinaria que tiene pacientes y que van haciendo también hipótesis, es decir, van haciendo suposiciones de por qué sí, por qué no, y bueno, es una... Ojalá te la oportunidad. Ok. Y no hay más no, que protean en clip. No, nada Sí, más. Dice, es que aparte de que la psicoterapia dice cómo sana, cómo... ¿Cómo sana? Bueno, es que aquí la importancia o la relevancia de cómo sana es porque tú vas a encontrar cómo sanar. Tú vas a encontrar tu propio tratamiento durante un proceso que hay que tener mucha paciencia, mucha disposición y muchísima atención. Entonces, ¿cómo sana? Es que tú vas a encontrar cuál sería esa o cómo aprender a vivir con eso que nos pasó o con la rabia en este caso. ¿Cómo poder? Pero eso lo encuentra el mismo paciente, con ayuda del terapeuta, obviamente, porque no vamos a apoyar a las preguntas que no nos hemos hecho, a pensar como nunca habíamos pensado, a hacer lo que no habíamos hecho. Sí, ahí yo te hago una última pregunta. ¿Y entonces leer libros de autoayuda no es igual a ir a psicoterapia? Hola, hola. Perdón, no escuché un momento, como que se perdió la señal. Entonces, leer libros de autoayuda no sería equivalente a ir a psicoterapia. No, por supuesto que no, porque los libros de autoayuda son de manera general y en psicoterapia es un tratamiento hecho especialmente para ti y lo complejo de tu historia. Acuérdense que cada historia es diferente. ¿Okay? Entonces la psicoterapia tiene esa bondad de que es algo especialmente hecho para ti o que tú vas elaborando. Es un momento único para ti. Entonces, un libro de autoayuda, pues habla desde la perspectiva del que lo escribió y es una forma muy general. No digo que no sirva, pero no hay como tener un proceso muy personal, exclusivamente para ti. Pues listo, creo que sería todo. Quedó clara la diferencia entre depresión, melancolía y tristeza. Y pues también creo que empieza a abrir el campo al porqué de todos necesitamos en algún punto hacer algo de terapia. Y iPhone comenta, es todo un conjunto de hábitos entre terapia, que encuentres un buen terapeuta. Psiquiatra, depende de qué tan mal te encuentres. Ejercicios y alimentación, es todo integral, ciertas vitaminas y adaptógenos. Hay esperanza. Claro que sí es lo que buscamos. Volver a tener esperanza. Y recuerden que la consigna antigua, que era como que tanto psicólogo como psiquiatra era loco, ya actualmente ha perdido vigencia. Si bien hay psiquiatras y psicólogos que hacen malas prácticas, también hay masajistas y acupunturistas que hacen malas prácticas o médicos, pero lo que hay que hacer es acercarse a profesionales con los cuales nosotros sintamos
que podemos establecer contacto, que a nosotros nos resuena lo que él está diciendo y seguro vamos a encontrar algún terapeuta que se adapte a nuestras necesidades y nuestra historia de vida. Y pues en estos días de la cumbre vamos a seguir conociendo muchos otros enfoques y terapias, pero definitivamente de que necesitamos enfoques integrales multidisciplinarios, pues sí es necesario. Entonces, pues nos quedamos aquí y nos vemos a las 4 con el efecto terapéutico de la naturaleza para los que están tomando talleres. Recuerden, tienen ahorita un par de horas, si no se han suscrito al paquete aprendiendo, que incluye los talleres, o al aplicando, que incluye los talleres y las grabaciones, y además 2 horas de asesoría, pues todavía tienen un rato para hacerlo, porque estos talleres van a estar muy bien, se quedan grabados además para los del paquete aplicando, y pues bueno, seguramente se van a seguir beneficiando de poder llevarse un mapa muy claro de lo que tienen que hacer en el caso de cada quien. Los costos, el paquete aprendiendo, que incluye solamente las conferencias y el acceso a las conferencias en vivo y a los talleres en vivo, tiene un costo de 500 pesos. Recuerden, son 13 charlas, 13 conferencias y 11 talleres, que estamos desde hoy miércoles hasta el domingo. Y el paquete aplicando tiene los accesos en vivo, pero también el acceso por 6 meses a las grabaciones, más 2 horas de asesoría personalizada, que puede ser, por ejemplo, si yo eligiera Abigail, pues ya tengo pagada esta sesión y la que sigue. Y ya a partir de ahí, bueno, pues decido si sigo el proceso, pero es una muy buena oportunidad. O si andan como abejitas picando, pues tomo 1 hora con un profesional y otra hora con otro y comparo o tomo una decisión. Entonces, pues cualquiera de las 2 opciones están bien y hicimos estos paquetes para que tengamos esa oportunidad de profundizar en nuestro proceso. Y dice iPhone, entre los terapeutas incluye Arcán, sí, también él está incluido en estos paquetes, lo cual pues también es un regalazo realmente, porque la terapia con Arcán no es de bajo costo definitivamente, pero pues aprovechenlo como una oferta, como una novedad. Ahora, ojo, para que no desperdicien su dinero. Si están muy perdidos, no les sugiero Arcán al principio. Vayan a psicoterapia primero, en serio. Si ustedes mismos se han dado de topes con la pared y no saben ni lo que quieren, Arcán a veces es bien buena onda, pero hay gente que el trabajo que pudieron haber hecho en media hora lo terminan haciendo en 3 horas porque al paciente dan ganas de romperle la cabeza con un ladrillo. O sea, no ve nada, no siente nada, no está comunicado con su cuerpo, no le importa nada, no recuerda nada. ¿Cómo trabajas con eso? Entonces, no se lo digo a nadie porque yo no sé quién ha sido esos pacientes, pero sí me ha comentado de pacientes que llegan en esas condiciones. Entonces, tengan un poquito de responsabilidad afectiva y tomen primero psicoterapia normal por un periodo de 6 meses, 1 año al menos, para que tengan claridad de qué sienten, qué huelen, quiénes son, qué quieren, etcétera. Y cuando ya tienes esa claridad, entonces las cuestiones de magia son mágicas, son importantes y es una experiencia enriquecedora y sanadora para todos, hasta para el terapeuta. Y cuando no, es muy complejo. También se pueden ocupar sus 2 horas en desear de que yo no veo nada y no estoy convencido de nada, y pueden emplear sus 2 horas en eso, yo no tengo lío. Pero si quieren aprovechar su tiempo, es una sugerencia que les doy. Sigue costo de promoción ahorita, dice Guadalupe Lora. Sí, se los vamos a dejar en costo de promoción si presionan el enlace ahora durante toda la duración de la cumbre. Terminando, pues ya sube el costo. Magnolia, Magnolia dice, ¿qué hace Arcán para que me anime? Hace psicomagia. Y dice, oh, ya fue. Le digo, sí, si ya estás diciendo eso es que ya fue. Entonces, aquí tenemos a una terapeuta maravillosa que se llama Abigail Martínez. Si necesitan empezar por reconocer quién soy, para que, de dónde vengo y hacia dónde voy, empiecen con Abigail. O sea, son las preguntas básicas que saben que se responden en una etapa ideal antes de los 18 años. Pero muchas veces tenemos 60 y no las hemos respondido. Entonces, si están en esas circunstancias, pues es mejor tarde pero sin sueño que nunca. Entonces, empiecen con sus procesos psicoterapeutas de verdad. ¿Alguien más quiere decir algo? Último minuto.
Último minuto. Que no sé quién abre el micrófono, pero no lo escucho. Bueno, pues si no, es un gusto estar con ustedes. Sigan al pendiente. Y a las 4 nos vemos y les paso de nuevo los links de suscripción para los que se están animando a los talleres, porque ya en la tarde comenzamos con talleres. Nos vemos. Cuídense. Un abrazo.